Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Un estruendo resonó a lo largo de los desolados acantilados. El trueno surgió en el silencio, retorciéndose y rompiendo el cielo como un dragón desbocado, antes de aferrarse a la ardiente espada carmesí, la espada Nichirin de Tachibana Kyujo. En un instante demasiado rápido para que cualquier ojo normal pudiera seguirlo, su tajo trazó un arco perfecto hacia el esbelto cuello de la mujer demoníaca que estaba de pie indefensa ante él. Su pequeño cuerpo se estremeció hacia atrás. Pero Kyujo no permitió ni un momento para que la lástima creciera. Con calma inquebrantable, sin la más mínima vacilación, atacó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. No una vez. No dos veces. 36 veces. En menos de lo que dura un suspiro, el cuerpo de la chica Nakime, la demonio que tocaba el biwa y que una vez sirvió a Musan, fue despedazado en un borroso movimiento, cada golpe tan preciso que apenas podía registrarse. Su cuerpo tembló, convulsionando como una marioneta cuyas cuerdas habían sido violentamente cortadas. Y en los segundos finales antes de que su existencia se desmoronara, un abrumador sentido de injusticia llenó su corazón. Ni siquiera era la amenaza principal. No tenía el poder para soportar ni siquiera un golpe de este hombre. Y sin embargo, era su carne la que fue desgarrada, su alma la que desapareció a manos de la tormenta envuelta en forma humana. Respiración del trueno, primera forma. Estampido y destello 36 veces. La voz de Kyujo resonó con el golpe final, perfectamente sincronizada con un estruendoso crujido que sacudió el valle. Mientras envainaba su espada, los pedazos dispersos del cuerpo del demonio cayeron silenciosamente a la tierra. Los ojos de Nakime, abiertos y vacíos, no podían comprender lo que acababa de suceder. Se desvaneció en la nada incluso sin una palabra final. La tormenta estaba lejos de terminar. Kyujo, liberando su aliento, soltó la inmensa energía que rugía por sus venas. Venas de marcas similares a rayos bailaban sobre su frente y ojos, trazando hacia abajo como tatuajes dentados. Sus pupilas brillaban débilmente, crepitando con electricidad residual tan intensa que el mismo aire que lo rodeaba comenzó a estremecerse. Una presión opresiva se expandió hacia afuera, como un vendaval divino, presionando sobre todo en el valle. El viento se calmó. Incluso la atmósfera se espesó lo suficientemente densa como para aplastar huesos bajo su peso. No parecía un simple hombre. Estaba de pie como un dios del trueno, envuelto en furia divina. Solo la presencia de su fuerza espiritual era suficiente para paralizar a cada demonio dentro del valle, congelándolos donde estaban. Akasa, el rango superior 3, sintió que todo su cuerpo se apoderaba de violentos temblores. No de voluntad sino de instinto. Su propia carne se rebeló contra él, gritando advertencias en terror silencioso. «Huye, huye. Morirás si te quedas aquí». Pero Akasa no era del tipo que se rinde fácilmente. La rabia se encendió dentro de él, mucho más feroz que el miedo. Apretó los dientes con fuerza, su mandíbula temblando por la presión, no por sumisión. Este tipo, este humano, ni siquiera puedo moverme frente a él. ¿Realmente estoy tan superado? Maldición, maldita sea todo. Su mente gritaba en frustración desamparada. Pero no era el único. A través del campo de batalla, todos los demonios restantes excluyendo solo a Kibutsuji Musan y Kokushibo estaban atrapados en la misma prensa invisible. Ni siquiera el despiadado Doma, antiguo rango superior 2, podía moverse. Su mirada parpadeó a izquierda y derecha en confusión silenciosa, desprovista de cualquier comprensión. Incluso él no podía procesar el abrumador caos a su alrededor. Y en el centro de todo, Kyujo estaba completamente solo. Como si solo él contuviera toda la oscuridad de este mundo. Entonces, cuerpo de cazadores de demonios, retírense. Su voz resonó a través del valle como un mandamiento divino. Más de 200 espadachines, previamente paralizados en asombro, salieron de su estupor. Moviéndose en unísono, comenzaron la retirada coordinada que habían practicado innumerables veces. Mientras tanto, desde el otro lado del campo de batalla, dos seres, el ápice del poder demoníaco, permanecían inmóviles, sus ojos abiertos en incredulidad. Kokushibo, ¿sigue vivo? No, no solo vivo, está usando técnicas de respiración a este nivel. Esto ni siquiera es la misma forma de antes, esto está más allá de Yoriichi, más allá de todo. Solo ahora, cara a cara, Kokushibo comprendió la verdad.
Este hombre era el verdadero final de su destino. Kibutsuji Musan. Sabía que esto era una trampa, no debería haber venido hoy, pero este hombre, es un monstruo. Su mirada se desplazó hacia los restos de Nakime. Por primera vez en siglos, Musan Rey Demonio de la Noche Eterna sintió un escalofrío de miedo primordial. Su instinto gritaba, huye. Porque todo su cuerpo, del cráneo a la suela, temblaba bajo el peso aplastante de la voluntad de un solo hombre. Más aterrador incluso que Yoriichi Tsujikuni. Mientras los espadachines de rango medio y superior completaban el plan de evacuación, Kyujo levantó su espada una vez más. Mientras su hoja Nichirin carmesí se desenvainaba de nuevo, una ola de calor abrasador se derramaba suficiente para quemar la carne demoníaca al contacto. Rayos crepitaban por su brazo, arrastrándose por la hoja antes de transformarse en símbolos brillantes, runas antiguas, grabadas en el acero como escritura divina. Se giró, sus ojos brillantes ahora fijos en Musan. Esa mirada no solo era fuerte. Era cruel. Y Musan lo sintió. Su última esperanza era que Kyujo atacara primero a Kokushibo. Que le daría unos segundos justo lo suficiente para activar su carta de triunfo más peligrosa. La técnica de división celular. Un movimiento prohibido que le permitiría huir y regenerarse, aunque le drenaría la fuerza durante décadas. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Kyujo, lo supo. No habría escape hoy. En desesperación, Musan activó los 5 cerebros y 7 corazones incrustados en su cuerpo. El poder aumentó, los músculos se tensaron, la carne se contorsionó en preparación para su técnica de escape. Pero Kyujo simplemente entrecerró los ojos. ¿Terminaste de prepararte? Su tono era plano, casi burlón. En un abrir y cerrar de ojos, su espada atravesó directamente uno de los corazones de Musan. GK. Musan se ahogó con su propia sangre. La infernal combinación de llama roja y rayo viviente lo quemaba desde dentro, asaltando cada nervio con la agonía del fuego infernal. Su cuerpo se convulsionó, y el ritual fue interrumpido a la fuerza. Y por primera vez, el rostro de Musan se contorsionó en un miedo real e innegable. Kyujo no dijo nada. Simplemente sacó un pequeño frasco de líquido carmesí del interior de su abrigo, lo aplastó en su mano, y dejó que el contenido goteara directamente en la herida de Musan. Luego, sin pausa, reafirmó su empuñadura y se dirigió al siguiente enemigo. Respiración del trueno, tercera forma. Enjambre de truenos, variante modificada. Explosión de rayo puro. Una estrella carmesí de rayos estalló. Su hoja se encontró con la katana demoníaca de Kokushibo Kyokoku Kamusari, forjada de su propia carne, afilada durante siglos. Se hizo añicos en un instante. Kokushibo se congeló. Nunca ni siquiera una vez se había sentido tan pequeño. Mientras la hoja roja volvía a cortar, y la veía acercarse, soltó su arma rota y suavemente cerró los ojos. No había sentido en resistir. Su cabeza voló. Su cuerpo se derrumbó, convirtiéndose lentamente en cenizas. ¿Por qué no esquivaste?, preguntó Kyujo, sorprendido. Desde la cabeza cortada en el suelo, un susurro. Porque no tenía miedo. Ah, perdón. Esa línea fue de un anime diferente, ¿verdad? El rostro de Kokushibo, ahora comenzando a desvanecerse en polvo, se giró hacia Kyujo con ojos tranquilos. ¿Por qué no te moviste? ¿Cómo podía? Ya no había odio en su mirada. Solo paz. El hombre una vez conocido como Tsujikuni Michikatsu, ahora temido como el segundo rey demonio, finalmente había soltado. Porque en ese último momento, mientras sentía la fuerza absoluta de Kyujo, comprendió algo. Alguien finalmente ha superado a mi hermanito, Yoriichi. Hermanito tonto, tu hermano mayor viene a reunirse contigo ahora. El segundo rey demonio Kokushibo ha caído. A lo lejos, los cuerpos de otros demonios comenzaron a derrumbarse uno tras otro. Incapaces de soportar la presión espiritual de Kyujo, su carne se pudrió como castillos de arena barridos por la marea. Kyujo se giró lentamente. Su mirada volvió a caer sobre Kibutsuji Musan, cuyo medio cuerpo destruido aún permanecía de pie. Tachibana Kyujo. ¿Creíste que la vida era algo con lo que podías jugar? Kibutsuji Musan. Te espera. No te acerques más. La luz del sol matutina se deslizó lentamente sobre el horizonte, proyectando un suave resplandor sobre la tierra. Y dentro de esa luz fugaz, el cuerpo de Kibutsuji Musan, el demonio que había aterrorizado a la humanidad durante más de 1000 años, finalmente se desmoronó en cenizas, desapareciendo sin dejar rastro en el viento. Lo logramos. Gritos de alegría resonaron en el valle. Los espadachines se abrazaron, lágrimas de alivio y triunfo rodando por sus rostros. Entre la multitud, Tachibana Kyujo deslizó silenciosamente su hoja Nichirin de vuelta en su vaina.
La tensión que había apretado su corazón durante tanto tiempo ahora se disolvía, dando paso a una calma extraña pero bienvenida. Me alegra no haber deshonrado a los otros viajeros entre mundos. Si hubiera fallado, podría haberme convertido en una carga para la historia misma. Kyujo, ¿acabas de decir algo? Preguntó Ubuyashiki Kagaya, acercándose con su habitual sonrisa serena. Kyujo negó lentamente con la cabeza, una suave sonrisa tirando de sus labios. No, solo que, ahora todo se siente tan pacífico. Ya veo. Entonces eso es suficiente. Esa misma mañana, Yushiro siguió los pasos de la señorita Tamayo, abrazando la luz del amanecer como su lugar de descanso final. La batalla final en el valle había terminado. Y con la muerte de Musan, la humanidad estaba finalmente libre de demonios para siempre. Poco después, Ubuyashiki Kagaya disolvió oficialmente el cuerpo de cazadores de demonios, que había existido durante más de 1000 años. La mayoría de los miembros sobrevivientes regresaron a casa para comenzar nuevas vidas con sus familias. La una vez bulliciosa sede de los cazadores de demonios se volvió silenciosa. En cuanto a Tachibana Kyujo, ahora de 17 años y completamente consciente de que su vida no duraría otros 2 años, se alejó silenciosamente. Había despertado la marca el patrón similar a una llama que otorgaba un poder inmenso pero también llevaba una maldición. Una muerte prematura. Si se quedaba, solo pondría en peligro a los amigos con los que luchó. Kyujo no quería morir postrado en cama y solo. Así que eligió viajar. Durante su primer año de vagar, todavía mantenía contacto con Kagaya a través de cuervos mensajeros. Pero después de un año viajando por Japón, Kyujo desapareció más allá del mar, dejando su patria atrás. Podía sentirlo, su tiempo se estaba agotando. Y así, navegó hacia la tierra donde todo había comenzado, el lugar donde deseaba descansar por última vez. Una tormenta rugía en el mar. El trueno abrió los cielos mientras olas colosales surgían hacia arriba, torciendo como monstruos. En la cubierta de acero de un masivo barco de carga, Tachibana Kyujo se aferraba firme, balanceándose mientras el viento y la lluvia golpeaban su cuerpo. Por primera vez, sintió realmente lo pequeño que era contra las fuerzas de la naturaleza. El poder que una vez empuñó, las técnicas que había entrenado su cuerpo y alma para dominar, ahora sentía que no eran más que polvo ante la furia del océano. Un estruendoso crujido resonó cuando un muro de agua golpeó el barco. La enorme embarcación, de más de 100 metros de largo, se hizo añicos como un juguete y se hundió al instante, tragada por el mar sin misericordia. Pasaron los días. La tormenta finalmente se desvaneció. Y un dolor agudo y una presión aplastante lo despertaron del inconsciente. Kyujo gruñó, sintiendo docenas de pequeños pies presionando a su alrededor. Desorientado, luchó por agarrar una pierna para equilibrarse y levantarse. ¿Qué diablos? ¿Mi fuerza se ha ido? Miró sus manos pequeñas y frágiles. Su cuerpo se había encogido. El estruendoso ruido de una multitud rugía en sus oídos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una avalancha de personas lo arrastró hacia el centro de una enorme plaza. Kyujo no tuvo más remedio que dejarse llevar. Un paso en falso aquí, y fácilmente podría ser aplastado hasta la muerte. En medio de la multitud, sus ojos se fijaron en la figura alta y corpulenta de pie sobre una plataforma de ejecución de madera. Un hombre con una barba salvaje. Una presencia que sentía familiar. Espera, ¿quién es ese? ¿Por qué se siente tan familiar? Antes de que él pudiera surgir completamente, el hombre levantó la voz, resonando por toda la plaza. ¿Quieres mi tesoro? Entonces tómalo. Dejé todo lo que poseo, en un solo lugar. Ahora ve, y encuéntralo. El año es 1498 del calendario del mar. 23 años antes de que comience la historia principal, Goldie Roger, el rey de los piratas, es ejecutado públicamente por el gobierno mundial en Logetorun. Así comienza la gran era de la piratería. Los ojos de Kyujo se abrieron de par en par. Su corazón tembló. Entonces es verdad, realmente estoy en el mundo de One Piece ahora. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Kyujo se deslizó y, confiando en vagos recuerdos del diseño de Logetorun de su vida pasada, se movió hacia las afueras del pueblo, llegando finalmente a una choza destartalada cerca del borde del bosque. ¿Esta es mi casa? PFF, esto es simplemente deprimente. Entró, comprobando cautelosamente que todavía era utilizable. Encontró una vieja taza astillada y vertió agua de una jarra de barro en ella. Se lo bebió todo de un trago. Con eso debería arreglarme el estómago por ahora. Se recostó, cerrando los ojos. Y se concentró.
intentando sentirlo cualquier rastro del poder que una vez tuvo. Unos momentos después, Kyujo soltó un largo suspiro de alivio. Sigue aquí. Kenshin tome y el arte de fusionar la propia espada, corazón y alma con el mundo mismo. Mundo transparente. Su habilidad más vital aún estaba con él. Su espada podría haberse ido. Su cuerpo puede ser nuevo. Pero su alma había permanecido inalterada. Y lo más importante, dos de sus habilidades centrales habían venido con él. Sus técnicas de respiración. Y sus instintos de combate físico. Todo lo demás, podría reconstruirlo. Buscó a través de los recuerdos de este nuevo cuerpo. El nombre del niño era desconocido. Un huérfano de 10 años. Sus padres habían sido humildes pescadores, asesinados por piratas cuando él era apenas un toddler. La gente del pueblo lo llamaba Pequeña Naranja, porque a menudo lo atrapaban robando naranjas de los jardines solo para sobrevivir. Ocasionalmente, alguien le tiraba sobras. Pero nadie lo acogió. El niño había sido etiquetado como un niño inútil sin futuro. Kyujo abrió los ojos y suspiró. Este punto de partida, realmente está en el fondo del pozo. Registró la choza de nuevo, encontrando solo un trozo de pan mohoso y una docena de naranjas medio podridas. Pero, había un rayo de esperanza. Un juego de herramientas de pesca dejado por los padres del niño. La red y el barco eran inservibles. Pero la caña de pescar, el anzuelo y la línea todavía podían funcionar. Como ex pescador de nivel casi profesional en su vida pasada, Kyujo estaba seguro. En un mundo como One Piece, rodeado de océanos, no hay manera de que me muera de hambre. Después de comer algunos trozos comestibles de naranja, se puso a trabajar restaurando la caña. Ató una línea y enganchó el pan mohoso como cebo. Luego, sin perder un segundo, se dirigió hacia la costa. Mientras trotaba, Kyujo comenzó a sincronizar su respiración activando los cimientos de la respiración del trueno ver. 1-0, la forma básica utilizada para reforzar gradualmente el cuerpo. Afortunadamente, incluso un niño de 10 años en este mundo poseía una constitución más robusta que un adulto en el suyo. Todavía no puedo usarla ver. 2-0, murmuró. Esa versión requería ajustar finamente los pulmones y los órganos internos. Su cuerpo anterior había sido arruinado por el sobreentrenamiento. Aunque saludable, necesitaba un ajuste cuidadoso. Por eso Kyujo estaba decidido a refinar su estilo de respiración desde cero, crear una verdadera versión 2.0 que combinara el control pulmonar interno con la respiración por poros externa. Un largo viaje, sin duda. Pero uno que valía la pena tomar. Llegó a la orilla, los ojos escaneando un buen lugar. Cuando encontró uno, colocó el cebo, lanzó la línea al mar. Y esperó. Vamos, veamos la primera captura, de mi completamente nueva vida. El arco de One Piece comienza ahora. Si lo estás disfrutando hasta ahora, no olvides dejar un comentario. Tu apoyo mantiene vivo el espíritu del escritor. Basándose en la experiencia de pesca de su antigua vida en la tierra, más una sólida comprensión de la teoría moderna de pesca con caña. Tachibana Kyujo finalmente recogió su línea de pesca después de 3 largas horas. No porque quisiera rendirse. Sino porque, bueno, incluso el último trozo mohoso de pan que había estado usando como cebo había sido comido o lavado. Los peces de por aquí no solo lo ignoraban sino que visiblemente le tenían asco a su cebo. Verlos nadar con ese arrogante movimiento de aleta, ni siquiera mirando su línea, hacía que Kyujo quisiera zambullirse y agarrarlos con las manos desnudas. Pero una mirada a su pequeño cuerpo desnutrido le recordó que probablemente se ahogaría antes de tocar una escama. ¿Qué es eso? ¿Estás diciendo que fracasó? ¿Que volvió a casa con las manos vacías? De ninguna manera. Kyujo nunca permitiría que lo llamaran pescador que regresó sin nada. Si no podía pescar peces, bueno, siempre había cítricos. Con movimientos como un ladrón de medianoche, Kyujo colgó su caña de pescar sobre un hombro y se deslizó hacia el naranjal más cercano. Afortunadamente, sus sentidos ahora estaban agudizados casi a la par con el Kenbunsoku-Aki de nivel medio, así que esquivar a los guardias fue pan comido. Primer día en este mundo, y parecía que los cítricos volverían a ser su principal fuente de calorías. Pero para ser justos, estas naranjas eran increíbles. Le recordaban a las mikan de su ciudad natal excepto que eran casi el doble de grandes. Kyujo terminó devorando más de 100 en una sola sentada antes de sentirse finalmente lleno. Guardó otras docenas en un saco improvisado y se dirigió a casa, donde limpió pilas de basura y desechos que se habían acumulado durante quién sabe cuánto tiempo. Logró armar un conjunto de ropa decente. Nada elegante pero usable. Después de eso, se dirigió de vuelta a la playa.
No había tenido un baño adecuado en años y en este punto, su cuerpo básicamente había evolucionado una capa de suciedad. Esa tarde, bajo el cielo que se desvanecía, se bañó. No solo para limpiar la suciedad sino para lavar la impotencia que se había aferrado a él desde el día en que despertó en este mundo. A la mañana siguiente, Kyujo se despertó con los ojos nublados. Después de aliviarse y notando lo fuerte que su cuerpo olía a naranjas, decidió probar un nuevo enfoque hoy. Si el mar no lo alimentaría, quizás el bosque podría. 2 horas después. Solo había logrado encontrar un puñado de huevos de pájaro, y su estómago todavía gruñía en protesta. Si seguía así, los pájaros se extinguirían antes de que terminara la semana. Este mundo no tenía piedad para los débiles. El tiempo pasó. 2 meses habían volado desde que Kyujo comenzó a usar lombrices de tierra como cebo. Desde entonces, sus habilidades de pesca se habían disparado de vuelta al nivel de veterano, o quizás incluso mejor. Parte de eso era instinto. Un tipo diferente de instinto. Algo refinado. Afilado. Como una hoja. Aún no había aprendido Kenbunsoku Aki, no en el sentido formal, pero, se estaba acercando a algo similar. Una conciencia similar a la premonición que él mismo cultivaba silenciosamente. Desde peces del tamaño de la palma de la mano hasta enormes peces de aguas abiertas, su captura crecía con su fuerza y resistencia. En solo 2 meses, Kyujo se había sacado de la desnutrición crónica a través de una dieta constante de pescado, frutas del bosque y su respiración del trueno personalizada. 1-0. No se detuvo ahí. Comenzó a ahorrar dinero. Después de vender sus capturas y hacer trabajos ocasionales en la ciudad costera, había logrado ahorrar alrededor de 2000 berry. Nota. 16 berry igual un yen en la tasa de cambio local. Y en el momento en que tuvo suficiente para sobrar, no dudó. Se gastó 1600 berry en una pistola de chispa de segunda mano y una daga de baja calidad que probablemente no duraría más de una semana en combate. El dinero es una herramienta, no el objetivo, murmuró mientras revisaba el filo oxidado. Lo importante es mantenerse vivo. Con un arma en sus manos por primera vez en este mundo, finalmente sintió un atisbo de seguridad. ¿Pero por qué la prisa? ¿Por qué armarse tan de repente? Porque este mundo, el mundo de One Piece, era cruel, caótico y lleno de monstruos con piel humana. Kyujo había pasado 2 meses intentando mantenerse bajo el radar. Pero los problemas. Lo encontraron de todos modos. Justo ayer, mientras vendía su captura en el mercado del puerto oeste de Loguetown, Kyujo se dio cuenta de algo escalofriante: 2 bandas diferentes de traficantes de esclavos habían comenzado a observarlo. 2. Al mismo tiempo. Afortunadamente, su oído estaba agudizado y naturalmente agudizado. Había captado fragmentos de su conversación solo al pasar. El primer grupo quería capturarlo y enviarlo al archipiélago Sabaody donde los Tenryubito elegían sus esclavos como ganado. El segundo grupo era aún peor. Planeaban entrenarlo como una mascota personal, luego venderlo a uno de esos nobles depravados que tenían una cosa por los niños pequeños. Este mundo estaba empapado de oscuridad. ¿Y el número de traficantes de esclavos? Incalculable. Si todavía hubiera sido el niño confundido y semisalvaje de hace 2 meses sin sus recuerdos, sin su voluntad, probablemente habría desaparecido en ese sistema. Vendido como carga. En ese entonces, estaba sucio, delgado y siempre cubierto de barro. Incluso los traficantes de esclavos pensaban que era demasiado asqueroso e inútil para molestarse. Pero ahora, después de meses de limpiarse, comer bien y reconstruir su cuerpo, su verdadera apariencia comenzaba a mostrarse. Un niño de rostro limpio y facciones suaves con ojos naturalmente gentiles. Exactamente el tipo de producto por el que ciertos nobles pagaban los berry más altos. Esa noche, bajo la sombra de la luna creciente, Kyujo se deslizó hacia el puerto occidental nuevamente. Una mano agarraba una daga corta en empuñadura inversa. Una pistola estaba metida en la cintura. Ustedes fueron los que me marcaron primero, pensó Kyujo fríamente. Así que no me culpen por golpear primero. No permitiría que la pudrición echara raíces. No aquí. No en su vida. Detrás del mercado, un hombre llamado Bigu estaba de guardia nocturna. Se apoyó contra la pared, fumando tabaco barato para mantenerse despierto. ¿Qué diablos está pensando nuestro jefe?, murmuró. Actúa como si fuéramos la marina o algo así. Turnos de rotación. Guardia. Somos contrabandistas, no soldados. Bigu no era tonto. Eran escoria y lo sabían. Por eso solo se dirigían a los niños, los débiles, los perdidos. Pero antes de que otro pensamiento pudiera entrar en su cabeza, una voz suave vino de las sombras a su lado. Bigu giró la cabeza.
Demasiado tarde. Una punzada aguda se extendió por su garganta. Abrió la boca para gritar, pero una pequeña mano se apretó con fuerza, silenciándolo. La daga roma y oxidada mordió su cuello una y otra vez en un movimiento de sierra irregular. La sangre salpicó contra la pared. Su visión se nubló. Su fuerza se drenó. Y mientras la oscuridad se apoderaba de él, Bigu tuvo un último pensamiento patético. ¿Por qué no compró una hoja mejor? ¿Por qué hacerme sufrir así? Kyujo no se inmutó. Su expresión estaba en blanco sin emociones, como un verdugo. Solo cuando el hombre dejó de moverse aflojó su agarre. Kyujo revisó rápidamente el cinturón del cadáver. Esta pistola es mejor que la mía. Se la guardó, limpió la sangre de su hoja y mordió la empuñadura para liberar ambas manos. Luego, con un salto ligero, saltó sobre el muro exterior. Su objetivo, la casa fuerte de la banda. Se movía como niebla, silencioso e ilegible, como un fantasma armado de acero. Para cuando amaneció, el trabajo estaba hecho. Cada miembro de esa primera banda de traficantes de esclavos había sido eliminado. Silenciosamente. Eficientemente. Kyujo regresó a casa con 2 cofres cerrados llenos de berry y varias hojas largas. Se sentó frente al botín abierto, expresión inescrutable. Supongo que los rumores eran ciertos, murmuró. Construye un puente, nadie recuerda tu nombre, quema uno, y estás nadando en oro. ¿Cuenta aproximada? 2 millones de berry. Escondió el dinero bien. Luego se puso de pie. La daga había desaparecido reemplazada ahora por una espada real. No había terminado. El otro grupo, los perros falderos de los nobles retorcidos, todavía estaban vivos. Y Kyujo había tomado una decisión. No merecen vivir. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la empuñadura. Su respiración se detuvo. Y así, desapareció una vez más en la oscuridad. La sangre de esta noche apenas había comenzado a derramarse. No había tomado mucho tiempo en absoluto. Tachibana Kyujo ya había encontrado el escondite de los esclavistas, una vieja taberna destartalada en el borde del distrito occidental de Loguetown, sus farolillos parpadeantes lanzando sombras borrachas sobre el empedrado. Lo ubicó sin siquiera intentarlo. Sus sentidos mejorados, afilados a través de la respiración corporal total de su tiempo en el mundo de los cazadores de demonios, le permitían captar las auras de vida dentro del edificio como pulsos de sonda bailando a través del mar. Incluso antes de entrar, sabía. El sigilo ya no era una opción. Pero una pregunta aún persistía. Entre las docenas de borrachos ruidosos dentro, ¿quiénes eran los verdaderos criminales? ¿Quién era solo un transeúnte desafortunado en el lugar equivocado en el momento equivocado? O peor. ¿Qué pasa si cada persona allí era parte de ello? Kyujo exhaló silenciosamente, la mano apretándose alrededor de la empuñadura de la enorme hoja colgada a su espalda tan masiva que casi se alzaba sobre su pequeña estatura. Cerrando los ojos, afinó su respiración, y agudizó su percepción. No solo sentía presencia. Leía el ritmo de cada latido, el ritmo de cada respiración, el estrés en sus músculos, las finas vibraciones de la vida misma. Todo fluía en su mente como un mapa de mareas cambiantes. Como se esperaba, la mayoría de ellos eran piratas de bajo nivel. Probablemente nuevos en la gran línea, todavía apoyándose en 2 años y medio de entrenamiento físico crudo y ambición temeraria. Pero un hombre destacaba. Yomera. Un bruto enorme cuyo cuerpo irradiaba una presión muy más allá de lo que un humano regular podría generar. Kyujo podía sentir los delgados rastros de Busosoku Aki adheridos a sus músculos como aceite sobre el agua. Su físico era antinatural, distorsionado, como un experimento fallido. No solo era fuerte, había cruzado el umbral de la muerte una vez y se había arrastrado de vuelta a través de pura voluntad. Si Kyujo tuviera que comparar, este hombre estaba a la par con un demonio de bajo nivel del mundo de Kimetsu no Yaiba. Nota privada de Kyujo. La gente de este mundo ya tiene las estadísticas de cultivadores de nivel medio. ¿Qué clase de monstruos viven en la cima? Aún así, la fuerza bruta no equivalía al poder. Si Yomera fuera realmente tan formidable, ¿por qué estaba atrincherado en Loguetown dirigiendo un sucio anillo de esclavos? Kyujo no tenía la respuesta. Y honestamente, no le importaba. Avanzó. Luego, activó la respiración corporal total. Inhala. Brillantes rayos de oro y azul eléctrico brotaron de sus pulmones, inundando sus venas como rayos. Cada vaso sanguíneo se iluminó con poder enfocado mientras se deslizaba en un hiperestado de control interno. Respiración corporal total, la técnica que había refinado en el mundo de los demonios. Luego, ¡boom! Las puertas de la taberna explotaron en astillas. Una onda de choque ripió a través de la habitación mientras astillas de madera y polvo asfixiante estallaban hacia adentro. Sin advertencia. Sin diálogo.
Kyujo saltó a través de la puerta como un fantasma, su enorme hoja ya arqueándose sobre su cabeza, los ojos fijos en un solo objetivo, Yomera. No le importaba quién era inocente o culpable. Lo cortaría a este bastardo primero. Si alguien intentaba protegerlo, también podrían morir. Simple como eso. Yomera parpadeó. ¿Un niño? Alguna pequeña criatura, apenas tan alta como su pecho, acababa de irrumpir como una bala de cañón balanceando una espada lo suficientemente grande para partir un barco. Pero esa cara. Había algo vagamente familiar en ella. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro pudiera. Yomera se lanzó de lado, rodando sobre una mesa en un buce desesperado. Demasiado lento. La hoja falló su columna pero no por mucho. Una profunda hendidura se abrió en su espalda, desgarrando carne y músculo como papel mojado. La sangre salpicó en un arco amplio por las paredes. ¿Qué están haciendo, idiotas? Mátenlo. El aullido de dolor de Yomera resonó mientras se arrastraba al medio de la habitación, agarrándose el costado. Sus hombres finalmente se agitaron. Los piratas novatos que había estado entrenando durante años, piratas aspirantes, persiguiendo delirios de grandeza, se apresuraron a responder. Se desenvainaron espadas. Se amartillaron armas de fuego. Estalló el pánico. Kyujo no dudó. Pivotó bruscamente, lanzándose hacia los hombres que levantaban pistolas. Sabía de su clase. Las espadas nunca podrían tocarlo, pero las balas. Solo se necesitaba un disparo con suerte a un punto ciego, y esto habría terminado. En un solo barrido, la hoja de Kyujo bisectó limpiamente al primer pistolero. La sangre brotó al aire como lluvia carmesí, empapando el suelo de la taberna en pecado. Sin mirar atrás, Kyujo invirtió su agarre, giró la muñeca, y cortó hacia atrás, directamente en el pirata que se acercaba sigilosamente detrás de él. El acero se detuvo en seco. También lo hizo el corazón del hombre, empalado antes de que pudiera siquiera gritar. Respiración corta. Enfoque calmado. Luego, respiración del trueno, primera forma, estampido y destello, 6 veces. En un parpadeo, un arco dorado se partió a través de la taberna, destellando como un rayo directo de los cielos. En ese solo instante, 6 cabezas volaron por el aire. Sus cuerpos cayeron al suelo como marionetas con cuerdas cortadas, colapsando en unísono. La taberna descendió en el caos. La gente gritaba. Algunos corrían. Otros disparaban. Otros se congelaron en su lugar. Pero Kyujo estaba de pie entre ellos y la única salida. Su hoja brillaba con la muerte. Y su voz resonó como fuego a través del humo. ¿Iban a venderme a algún noble apestoso? Sus ojos ardían como brasas gemelas. Son todos basura. Merecen morir. Quémense en el infierno, escoria vil. Avanzó. Cada pisada dejaba un rastro sangriento. Sobre mesas volcadas, sillas destrozadas, bebidas derramadas. Las paredes, el suelo, el techo bañados en rojo. Ni siquiera sintieron el dolor. Esa fue la única misericordia que Kyujo les dio. Una muerte rápida y limpia. Y con un arco final. La cabeza de Yomera rodó hacia el suelo. La taberna cayó en silencio. Kyujo sacudió su hoja, enviando un arco carmesí de sangre salpicando contra la pared arruinada, luego la envainó sin decir una palabra. Su pequeña figura se movía ligeramente a través de la habitación, ahora silenciosa como una sombra de las antiguas leyendas samurái. Una vez que confirmó que no quedaban signos de vida, dejó de contenerse. Este lugar no era solo un escondite. Era su base de operaciones. Ninguno de ellos era inocente. En 5 minutos, Kyujo había saqueado todo el alijo de berries de la caja fuerte de los esclavistas. Levantó un saco de monedas sobre el hombro y caminó calmadamente de vuelta hacia su modesta casita escondida en Logetorum. Mientras paseaba por los tranquilos callejones, murmuró para sí mismo. No vine aquí buscando masacrar a nadie, pero ustedes simplemente no sabían cuándo rendirse. Mientras tanto, en otra esquina de la ciudad. Profundo dentro del distrito de luz roja de Logetown, una joven mujer se cepillaba el cabello frente a un espejo, preparándose para la actuación de la noche. Su nombre era Aisa Asiri. Para los locales, era una bailarina hermosa, elegante y misteriosa. La estrella en ascenso de los últimos meses. Pero ese nombre, esa sonrisa, esa carrera. Todo era una mentira. Aisa Asiri, en verdad, era una oficial de inteligencia encubierta de CP9, la sombría agencia de inteligencia directamente bajo el gobierno mundial. Su misión actual era delicada y peligrosa. Investigar los rumores de que Portgas de Roge, la esposa del rey de los piratas Gold de Roger, había resurgido una vez en Logetown. Si los informes eran ciertos. Entonces en algún lugar, el linaje del rey de los piratas aún vivía. Los Gorosei no permitirían que tal amenaza continuara. Esa noche, Logetown estaba inusualmente ruidosa.
Pero Aisha, con sus conexiones y red de inteligencia, ya había escuchado las noticias mucho antes que los marines o los funcionarios de la ciudad. Incluso antes de que amaneciera, tenía un informe detallado en sus manos. Temprano esta mañana, ocurrieron 2 asesinatos en masa en el distrito del Mercado Oeste. Número de muertos: 58. No hubo sobrevivientes. No hubo testigos. La mayoría murió por cortes únicos y limpios. Se estima que todas las víctimas fueron asesinadas por un solo individuo. Evaluación: experto en espada. Posible usuario de Kenbunsoku Aki, nivel básico. Aisha frunció el ceño. ¿Cuándo tuvo Logeto a alguien así? Y lo más importante, ¿por qué ahora? ¿Realmente era solo una guerra entre bandas? ¿O había algo más grande acechando debajo? Todavía no tenía la respuesta, pero una cosa estaba clara. Quienquiera que fuera esta persona, podría interponerse en su camino. Después de un breve momento de reflexión, Aisha tomó su decisión. Ella misma iría a la escena. Los callejones de Logeto estaban silentes en la pálida hora antes del amanecer. Una mujer solitaria caminaba lentamente hacia lo que solía ser un bar, ahora poco más que un matadero. La puerta destrozada colgaba torcida, el olor a muerte aferrándose al aire como podredumbre. Aisha Asiri, oficial de inteligencia de CP9, sacó un delicado pañuelo blanco y se lo llevó a la nariz. Incluso con años de brutal entrenamiento bajo la unidad encubierta más mortal del gobierno mundial, el hedor le revolvió el estómago. No era una operativa de primera línea. Sus fortalezas siempre habían sido la sutileza, reuniendo susurros en la oscuridad, desentrañando mentiras con una mirada. No vadear a través de charcos de sangre y entrañas. Y sin embargo, allí estaba. Los cadáveres aún estaban frescos. Docenas de ellos. Hombres piratas, matones, escoria, yacían esparcidos por el suelo, congelados en formas grotescas. Algunos con heridas enormes, otros con cabezas limpiamente separadas. El olor a hierro ahogaba el aire. Los ojos agudos de Aisha barrieron la habitación, expresión neutral. Pero en el fondo, sintió un destello de asco. No por el asesino, por el desorden. Incluso las operaciones más salvajes tenían reglas. Pero esto era otra cosa. Caminó más profundamente en el bar, sus botas haciendo clic suavemente en el suelo resbaladizo de sangre. Sus dedos enguantados rozaron ligeramente los agujeros de bala en las paredes de madera, los bordes dentados hablando más fuerte que el silencio a su alrededor. Luego notó algo extraño. Los ángulos de disparo. Se agachó, inspeccionando los patrones con la mirada entornada. La mayoría de los agujeros de bala eran bajos, demasiado bajos. Incrustados en las patas de las mesas, partes inferiores de la pared, incluso en las tablas del suelo. Estaban apuntando a las piernas del enemigo. Murmuró, frunciendo el ceño. No. Eso no podía ser correcto. En una lucha a muerte, nadie dispara para herir. Especialmente no cuando se enfrentaba a alguien que claramente no se estaba conteniendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todos los disparos estaban apuntando hacia abajo, como si estuvieran disparando a algo bajo? ¿Podría ser una raza de enanos? ¿Un usuario de fruta del diablo con un cuerpo deformado? Sus ojos volvieron a recorrer la escena del crimen, esta vez trazando no solo los cadáveres sino los espacios vacíos entre ellos. El espaciado. Las trayectorias de movimiento. El salpicado de sangre. En su mente, una imagen sombría del asesino tomaba forma lentamente. Usuario de espada. Sin movimientos desperdiciados. Muertes limpias y precisas. Sin rastro visible de entrada o salida. Los labios de Aisha se presionaron en una línea delgada. Usó Kenbunsoku Aki. Era la única explicación que tenía sentido. Nadie podía bailar a través de tantos hombres armados, pistolas, disparando en pánico borracho y salir sin un rasguño, a menos que estuvieran viendo todo antes de que sucediera. Sin huellas. Sin pelos sueltos. Ni siquiera un rastro de sangre fuera de la puerta. Era una escena del crimen tan meticulosamente limpia, que prácticamente gritaba Aki de observación avanzado. No solo Kenbunsoku, este nivel de conciencia del campo de batalla se acerca a Sanshin, susurró. Luego algo más capturó su atención. Las marcas de bala. La trayectoria, los ángulos, la agrupación ajustada de los disparos en pánico. Estaban apuntando hacia abajo, repitió. Lo que significa, el asesino era bajo. O peor. ¿Un niño? Sacudió el pensamiento. No. Imposible. Un niño no podía masacrar a docenas de hombres adultos así. No importa cuán talentoso. A menos que tuviera una fruta del diablo que le permitiera alterar su apariencia. Esa era la única conclusión lógica. Se puso de pie, los ojos entornados. Quienquiera que seas, no eres normal.
Mientras tanto, ignorando que uno de los principales agentes del gobierno mundial ya estaba siguiendo su sombra, Tachibana Kyujo estaba con el sol como cualquier otro día. A pesar de haber liberado varios millones de berries de dos bandas criminales la noche anterior, Kyujo no actuó diferente. Empacó su caña de pescar habitual y se dirigió silenciosamente hacia la costa. Gastar imprudentemente después de un gran golpe es la forma más rápida de recibir una puñalada por la espalda, murmuró para sí mismo con una sonrisa perezosa. Regla número 1. Vive como un pobre. Muere rico. Sus instintos le decían que estaba despejado. Las dos bandas que había borrado eran carroñeros. Sin respaldos reales. Sin lazos con la marina. Sin banderas del gobierno mundial. Y para asegurarse, no había dejado rastros. Aún así, la vigilancia era su segunda naturaleza ahora. Pasaron 2 horas. Kyujo estaba sentado en una amplia roca que sobresalía sobre el mar, un balde de sebo a su lado y una línea colgando perezosamente en el agua. Normalmente, ya habría pescado 3 o 4 peces gordos para entonces. Pero hoy. ¿Nada? Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos hacia el agua. El mar estaba extrañamente silencioso. Demasiado silencioso. Kyujo hundió algunos dedos en el oleaje, los ojos entornados. El agua estaba fresca. Normal. Pero cada pez que detectaba huía en el momento en que lanzaba su línea. Incluso los atrevidos, los tontos que usualmente mordían cualquier cosa brillante se habían ido. Están huyendo, murmuró. No, tienen miedo. Cerró los ojos y dejó que su respiración se ralentizara. Luego los abrió de nuevo más agudamente esta vez. Hay algo ahí fuera. Algo grande. Podía sentirlo. Una presión sutil empujando en los bordes de sus sentidos. No exactamente aquí, pero tampoco natural. ¿Un rey marino? ¿Una bestia marina gigante? No. La bahía es demasiado poco profunda para eso. Y los monstruos generalmente no se acercan a las ciudades portuarias a menos que estén muriendo de hambre. Lo que fuera, estaba cerca. Y lo suficientemente poderoso como para perturbar todo el ecosistema costero. Kyujo se puso de pie lentamente, su caña de pescar todavía en la mano. Luego, sin ni una pizca de miedo, sonrió. Parece que es mi día de suerte. De vuelta en su pequeña choza, Kyujo registró sus herramientas, sacando un pesado poste de hierro destinado a asegurar barcos y amarrar líneas. Enrolló una cuerda gruesa alrededor de él como un arpón improvisado y ató el extremo a un anzuelo de sebo lo suficientemente grande para pescar un tiburón. De la cena de la noche anterior, todavía tenía la cabeza medio comida de un pez de arrecife masivo. Sebo perfecto. Si es un monstruo, el sebo regular no funcionará. Con el equipo en la mano, se colgó el arma improvisada sobre el hombro y salió, los ojos brillando de anticipación. Esto ya no era solo pesca. Esto era una casa. Veamos, ¿monstruo de 1000 kilos? Murmuró Kyujo con una sonrisa. Suena divertido. Nota del autor. El mundo de One Piece opera bajo reglas muy diferentes a las del mundo de Kimetsu no Yaiba. Aquí, incluso un luchador promedio podría poseer fuerza, durabilidad y curación anormales. Los espadachines de élite como Roronoa Zoro entrenaron con pesos más pesados que bueyes enteros, mucho antes de que incluso despertaran el Haki. Lo que significa, un cuerpo del mundo de Kimetsu. Demasiado débil para este mar. Así que cuando Kyujo cruzó, su alma no solo cambió de mundos, su cuerpo evolucionó para igualarlo. Ya no es un cazador de demonios limitado por los confines de la carne. Se está convirtiendo en algo más. Algo adecuado para la gran línea. Un espadachino, digno de estar en la cima. El cielo era un plateado suave mientras la niebla matutina se deslizaba suavemente desde la costa de Logetorum. Con un movimiento suave y poderoso, la enorme caña de pescar de Kyujo cortó el aire y se arqueó hacia el mar su sebo, desapareciendo en las suaves olas azules. Nada mordió. No que esperara nada de inmediato. De pie calmadamente en el borde de la orilla, Tachibana Kyujo dejó que la brisa marina tirara de su ropa simple y resistente. Sus ojos estaban afilados y concentrados, su postura equilibrada como un depredador esperando para atacar. Hoy no se trataba solo de pescar. Hoy estaba probando algo. Después de asegurar el cebo, Kyujo cambió su técnica. Dejó de estar quieto como un pescador tradicional. En cambio, ajustó su agarre en la enorme caña y comenzó un movimiento de lanzamiento rítmico balanceando, recogiendo, balanceando de nuevo. Sus movimientos eran precisos, casi hipnóticos, imitando el patrón de natación de un pez vivo que se mueve a través del agua. Este método no era para la pesca casual. Estaba diseñado para atraer depredadores. Pasó el tiempo. Más de 1 hora pasó.
Y luego el mar, que había estado pacíficamente silencioso, comenzó a agitarse con inquietud. Los ojos de Kyujo se entrecerraron. Una criatura masiva, fácilmente de 5 a 6 metros de largo y de color rosa brillante, rompió la superficie con sorprendente velocidad, dirigiéndose directamente hacia el movimiento del cebo. Mientras la bestia se acercaba, Kyujo activó Kenbunso Aki su Aki de observación agudizándose instantáneamente. Podía ver cada detalle de la criatura ahora. Su constitución, su movimiento, incluso los sutiles cambios en su emoción. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Espera. ¿No esa es una bestia marina? ¿Podría ser, Momo? Parecía una versión juvenil de la criatura marina que recordaba del anime Momo, la bestia domesticada usada por la tripulación de Arlong. Excepto que esta era más pequeña, y rosa, no azul. Kyujo inclinó la cabeza y murmuró. El color no importa. Si no es venenosa y sabe bien, me la comeré. Desde las aguas cristalinas, la criatura emergió un cuerpo similar a un pez con la cabeza de una vaca, aleteando aletas anchas como remos y agitándose a través de la rompiente con facilidad. A pesar de su marco musculoso, había algo extrañamente lindo en ella. Quizás era el color. En el momento en que vio el cebo, la bestia no dudó. Abrió sus fauces anchas filas de dientes similares a cuchillas, destellando en la luz y tragó toda la cabeza de pescado y el anzuelo en un solo bocado, sin masticar. Simplemente se lo tragó entero. Luego, nada. Se detuvo. Gruñó. Dejó escapar un mugido descontento, similar al de una vaca. Muuru, aparentemente decepcionado con la porción mísera que había perseguido tan lejos. Pero justo cuando comenzaba a nadar Ewei el anzuelo tiró. Con fuerza. La línea se tensó, vibrando violentamente mientras la tensión se deslizaba por la caña. El cable de acero chirrió bajo la tensión, casi desgarrándose. Los ojos de Kyujo parpadearon demasiado tarde para prepararse. Sus pies fueron arrastrados varios metros, las puntas de los pies rozando la rompiente poco profunda antes de aferrarse. Un paso más, y habría sido arrastrado hacia lo profundo. Con una exhalación calmada, activó su respiración del trueno. Un pulso de energía fluyó a través de sus venas, alimentando sus músculos y bloqueando su cuerpo en su lugar como un ancla. Las suelas de sus pies se hundieron en la arena húmeda. Su agarre se tensó. Con un movimiento limpio, Kyujo tiró de la caña de vuelta al control. Eso estuvo cerca, murmuró para sí mismo, el rostro aún inescrutable. Un segundo más, y habría sido comida de pescado. Desde debajo de las olas, un lamento doloroso resonó profundo y crudo. La criatura se retorcía ahora, girando y enroscándose, su cuerpo girando como un ciclón en el agua. El enorme anzuelo se había hundido profundamente en su vientre, y el pánico se estaba apoderando. Pero Kyujo no se movió. Se mantuvo firme como un pilar de piedra. Durante 20 largos minutos, el enfrentamiento continuó cazador contra bestia. Luego algo se rompió. En un frenesí de dolor y rabia, los ojos rosados de la criatura marina se encendieron en rojo. Se lanzó hacia la orilla, abandonando todo instinto. No le importaba el riesgo de quedar varada, solo quería matar lo que la había herido. En el momento en que se acercó a la distancia de ataque, la criatura abrió sus fauces nuevamente, apuntando a Kyujo con una mordida aplastante. Y fue entonces cuando Kyujo se movió. Su mano se desdibujó hacia su cadera, sacando un rifle de cilindro de 6 cámaras de estilo antiguo, su caña gruesa, fría y mortal. En un movimiento suave, apuntó y disparó. Un estampido atronador rasgó el aire. El round de 15,7 milímetros perforó la frente de la bestia, destrozando el hueso y salpicando agua de mar en todas las direcciones. Su enorme cuerpo se convulsionó a mitad del salto, luego se derrumbó sin vida en la rompiente poco profunda. Muerta. Kyujo soltó un respiro satisfecho mientras bajaba el rifle. Ahora esa es la cena. Si hubiera tenido acceso a las redes sociales de la Tierra, se habría vuelto viral en segundos. Sonrió con el pensamiento. Arrastrando el cadáver gigante por la cola con sus manos desnudas, lo arrastró de vuelta hacia su humilde casita en el borde del bosque. Era demasiado grande para pasar por la puerta, así que dejó el cuerpo tendido frente al patio. Luego, se puso a trabajar. Cuchillo afilado. Fuego encendido. Sartén masiva preparada. Kyujo no perdió tiempo. 15 minutos después, el aroma de carne a la parrilla llenaba el aire. Había cortado los cortes más tiernos en gruesos filetes y los había freído hasta que el exterior estaba crujiente y dorado, pero el interior aún jugoso y suave. Mordió el primer trozo. Y se congeló. Esto es demasiado bueno. El fuerte sabor a res se mezclaba perfectamente con el dulce y salino sabor del mar. Era tierno pero elástico, sabroso pero refrescante. Cada bocado persistía como poesía en su lengua.
Comió 10, 12, 15 trozos sin detenerse. No importaba cuánta carne comiera, su apetito se negaba a cesar. Con una sonrisa enorme, Kyujo regresó afuera y cortó otro trozo de la bestia, preparándolo esta vez sobre carbón, saboreando el rico aroma que bailaba en la brisa. 3 días después, distrito de luz roja, Logeto Un, dentro de una trasera poco iluminada de un burdel convertido en casa segura, Aisa Asiri, agente de campo de CP9, hojeaba un archivo grueso con informes sobre actividades de trata de personas. Sus dedos se detuvieron en un perfil. Nombre: pequeña naranja. Género: masculino. Edad: 10. Dirección: borde del bosque oriental, afueras de Logeto Un. Antecedentes: huérfano, descendiente de una familia de pescadores. Nota médica: diagnosticado previamente con retraso cognitivo. Recientemente mostrando rápida mejoría. Actualmente el estado como objetivo de alto riesgo del grupo de trata de personas Yomera. Aisa miró el perfil durante un largo momento. Luego, sin girar la cabeza, se dirigió a su compañero agente, un infiltrado a largo plazo llamado Lux. Este niño, pequeña naranja, ¿estás seguro de que solía estar mentalmente impedido? Preguntó sin emociones. Lux se rascó la cabeza. Sí. Estoy seguro. El niño solía sentarse comiendo naranjas como un zombi. No hablaba. No hacía nada. Los ojos de Aisa se estrecharon como cuchillos. No creía en las coincidencias. Un niño que había estado mentalmente retrasado durante años de repente se recupera. Y ahora, basado en el análisis interno de ángulos de bala, alturas de impacto y trazas de movimiento de la reciente masacre de doble banda, la altura de este niño coincide perfectamente con la trayectoria del tirador. Este niño es sospechoso, dijo fríamente. Casi estoy seguro de que es nuestro culpable. Pero tiene 10 años, murmuró Lux, sacudiendo la cabeza. Incluso si es inteligente ahora, eso no explica esto. ¿Has visto la escena? Fue una carnicería. No olvides las frutas del diablo, respondió Aisa sin emoción. Lux parpadeó. Pero esto no es la gran línea. ¿Cuáles son las probabilidades de que? Se interrumpió. Porque en el fondo, incluso él sabía. En este mundo, las probabilidades no significaban nada. No cuando los monstruos caminaban con piel humana. ¿Te gustaría el próximo capítulo hecho en el mismo estilo, o compilado en un archivo de volumen en curso como una novela ligera digital? Incluso en el mar azul tranquilo, los usuarios de fruta del diablo no eran desconocidos. Nada tan comunes como en la gran línea, seguro, pero existían. He comenzado a sospechar que también es un usuario de fruta del diablo, murmuró Lux, la tensión entrando en su voz. Los ojos de Aisa se agudizaron. Entonces llévame a su casa. Sin esperar una respuesta, se puso de pie y salió de la habitación. A unos 100 metros de la desgastada casa de Kyujo. Lux señaló hacia una choza deteriorada en el borde de un estrecho sendero forestal. Ese es el lugar. Dio un paso cauteloso adelante, pero Aisa lo agarró Rowley por la muñeca. Usa la cabeza antes de moverte, dijo fríamente. El informe de inteligencia indica claramente que el sujeto muestra esgrima a la par de guerreros de élite, y ha despertado Kenbunsoku aquí. Si es el responsable, ¿realmente crees que alguno de nosotros tiene alguna posibilidad? ¿O esperas que yo luche contra él mientras tú observas? Lux tragó saliva. Sus piernas dejaron de moverse. Esperamos. ¿Vive solo, verdad? Preguntó Aisa, los ojos fijos en la choza. Una vez que se vaya, entramos y buscamos. Aisa Asiri sabía mejor que seguir a alguien con haki afilado. Notaría su presencia en cuanto se acercaran. La única opción era esperar a que se marchara, y rezar para que no regresara pronto. Al instante, como era de esperar, Tachibana Kyujo salió de su casa, tarareando suavemente mientras se ajustaba al hombro una espada masiva. Su figura erguida, firme, sus pasos ligeros, pero decididos. Kyujo se dirigía al mar. Era hora de su entrenamiento submarino diario. Había estado usando la presión oceánica para perfeccionar su esgrima, una alternativa a las pesas caras. La presión fortalecía sus músculos, su estabilidad central y su resistencia. En sus propias palabras, ¿para qué malgastar dinero cuando tienes el mar? Una genialidad, en su humilde opinión. En este mundo, donde el cuerpo humano podía desarrollarse a velocidades inhumanas, su método resultaba sorprendentemente eficaz. Combinado con la respiración del trueno, en apenas unos meses, su físico ahora rivalizaba con el de un cazador de demonios de rango Kinoe en el mundo de Kimetsu no Yaiba. Kyujo soltó una risita para sí mismo. Una vez perfeccionara la respiración del trueno ver. 3-0, ¿en qué se convertiría su cuerpo? ¿Cuánto oxígeno podría almacenar en un solo aliento? ¿Cuánto tiempo podría permanecer en el fondo del océano?
No había respuesta, aún. Pero sentía emoción por descubrirlo. Su viaje apenas comenzaba. Aunque había percibido dos tenues auras de vida a 100 metros de distancia, no les prestó atención. Esta zona estaba cerca del límite del pueblo, y la gente pasaba de vez en cuando. Nada extraño. Además, se había acostumbrado a amortiguar parte de sus sentidos. Con su nivel de sensibilidad, mantenerlo todo activo por completo sería una tortura. El sonido de pasos, el roce de las hojas, incluso el pedo de una cabra a lo lejos, todo le llegaba como estruendos. Si no lo suprimía, su mente nunca podría descansar. Con la espada a la espalda, más alta que la mayoría de los hombres adultos, Kyujo se marchó con una sonrisa despreocupada. A lo lejos, los dos espías aspirantes compartieron una mirada pálida. Doy gracias a las estrellas que no intentamos ninguna estupidez, pensaron ambos a la vez, el sudor resbalándoles por la espalda. ¿Todavía quieres seguir? Preguntó Lux, con voz ronca, rascándose la nuca con torpeza. Aisa apretó la mandíbula. Una vez segura de que Kyujo había desaparecido, asintió con firmeza. Esta es una oportunidad rara. Necesitamos descubrir por qué alguien tan poderoso se esconde en un pueblo de mala muerte como Logetorun. Lux asintió débilmente, el rostro desencajado. Solo era un agente de inteligencia ordinario con un sueldo gubernamental que apenas llegaba a las 200,000 berries al mes. ¿Meterse en algo así? Parecía un suicidio. En cuanto Kyujo desapareció de la vista, Aisa huyó a Lux hacia la casa deteriorada. Pero justo al pisar el patio invadido por la maleza, se quedaron helados. Colgada junto a la casa estaba el esqueleto de un pez marino gigante, de al menos 6 metros de largo, limpio y expuesto con una precisión escalofriante. Las sospechas de Aisa se encendieron como un reguizo de pólvora. Ya no hay duda. El cuerpo de ese niño ha sido poseído por el poder de una fruta del diablo o algo peor. No había manera de que un niño huérfano pudiera arrastrar un monstruo así desde el océano. Imposible. Empujaron la puerta y entraron con cuidado. Para su sorpresa el interior estaba impecable. Por fuera parecía una choza. Pero por dentro, ordenado. Organizado. Sereno. Dormitorio. Cocina. Baño. Todo limpio y mantenido. Incluso el escritorio en la esquina tenía algunos libros apilados con orden, manuales de navegación, concretamente. Registraron toda la casa de arriba a abajo, esperando encontrar documentos, pergaminos secretos, armas ocultas, cualquier cosa que explicara quién era realmente ese misterioso espadachín. Pero todo lo que encontraron. 4 millones de berries. Una docena o así de rifles de chispa. Y absolutamente nada más. Al menos, nada del tipo que Aisa esperaba. Con el ceño fruncido, salió en silencio. Ni siquiera reaccionó cuando Lux, con torpeza, recogió el cofre del dinero e intentó ocultarlo detrás de su espalda. No se lo impidió. La verdad, si Lux no lo hubiera cogido, quizás ella lo habría hecho. Para gente como ellos, que no habían sido bendecidos por cuna noble ni linajes elevados, ¿a qué podían aferrarse sino a las berries? Lux ganaba menos de 200,000 al mes. Aisa no ganaba mucho más. Ese cofre podía cubrir los gastos de un año. Quizás más. Y después de que su informe se procesara, el espadachín misterioso podría ni siquiera sobrevivir a la semana. Entonces, ¿por qué dudarlo? Lo que no sabía es que ese pequeño cofre de monedas robadas se convertiría en una maldición. Un presagio de ruina para ambos. Atardecer. Tachibana Kyujo regresó a casa, llevando la espada cruzada sobre los hombros. De la hoja colgaba una hilera de peces marinos recién pescados, aún goteando agua salada. Tarareando una melodía, siguió el camino familiar hacia casa. En su mente, ya pensaba en el siguiente paso. Comprar un barco. Por eso había empezado a estudiar navegación en primer lugar. La gente de este pueblo empezaba a reconocerlo con demasiada facilidad. Era hora de desaparecer, dirigirse a otra isla y reinventarse. Su próximo destino. La aldea Shimotsuki, también en el Blue del Este. Hogar del Dojo Isin, donde el legendario espadachín Koshiro Shimotsuki enseñaba. Si pudiera entrenar con Koshiro, podría dominar uno de los estilos de espada más puros de este mundo, mientras creaba una identidad falsa más sólida. Pero entonces, al llegar a su casa y ver la puerta principal abierta de par en par, la sonrisa de su rostro se desvaneció. ¿Qué clase de miserable roba a un niño? Los peces cayeron de su espada con un salpido húmedo. Kyujo cerró los ojos y activó su percepción sensorial completa. El aire aún conservaba rastros de un aroma desconocido. No tardó en reconocerlos. Las mismas dos presencias que había sentido observándolo antes. Su expresión se oscureció. Aún intentó ser racional. Quizás solo eran ladrones desesperados.
Pero cuando siguió el rastro de su olor y descubrió que conducía al distrito de luz roja, en otro lugar, en una habitación humeosa del piso superior de un bar de mala muerte, Aisa estaba sentada cómodamente, hablando con un Dendenmusi posado en la mesa. Sí, director Spandine, susurró con dulzura, sonando perfectamente obediente mientras alimentaba al receptor con medias verdades. El caracol reflejaba la cara sonriente de Spandine, el despiadado supervisor de CP9. Ya veo. Si ese espadachín es tan audaz como dices, entonces no necesita vivir mucho más. No actúes con imprudencia. Mantén ojos sobre él. En 3 días, un agente de CP9 llegará para eliminar la amenaza. La comunicación se cortó. Pero la conversación no había sido tan privada como ella creía. Abajo, apoyado contra una pared en sombras, Tachibana Kyujo estaba de pie en silencio, los brazos cruzados, el rostro inescrutable. Sus puños se cerraron lentamente. Esto ha ido demasiado lejos. Una ola de intención asesina barrió el aire. Esa noche, todo el distrito de luz roja recordaría el momento en que las sombras dejaron de susurrar y empezaron a sangrar. Esa noche marcó el comienzo de la cacería sangrienta que sacudiría a Logeto un hasta sus cimientos. Tachibana Kyujo contuvo la tormenta de furia que hervía en su pecho, obligándose a mantener la calma mientras esperaba que la agente de inteligencia, Aisa, terminara su llamada en el Dendenmusi. En cuanto la llamada terminó, la expresión de Aisa cambió al instante. Se volvió hacia su compañero, Lux, y dijo con tono plano, sin ni un ápice de emoción, el corte total es de 4.360.000 berries. Puedes llevarte 1.000.000. ¿1.000.000? En base a Q, la protesta de Lux murió en su garganta al instante de cruzar la mirada helada de ella. Enmudeció. No por respeto, por miedo. Lux sabía exactamente quién era la mujer que tenía delante. Aisa no era una agente ordinaria. Era una víbora con piel humana, engañosa, de sangre fría y letalmente precisa. 1.000.000 era más que suficiente. Si se atrevía a exigir más esa misma noche podría muy bien ser su última. Aisa apartó la mirada, sus ojos brillando con desdén. Al menos sabe cuál es su lugar, pensó. Pero justo cuando los dos estaban a punto de repartir el botín robado, una voz cortó la oscuridad de la habitación, afilada y mortal como una hoja desenvainada. No se muevan. O mueren. Ambos se quedaron helados, los ojos desorbitados de incredulidad al volverse hacia la fuente. Era ese niño, el mismo que habían desestimado tan casualmente antes. Ahora, estaba a solo unos pasos, una espada larga en su mano. Un aura asesina giraba alrededor de su pequeña figura como una tormenta de presión, sofocante e invisible, pero imposible de ignorar. Lux abrió la boca, quizás para explicar, quizás para gritar. Pero Aisa, impulsada por instintos de supervivencia afilados como navajas, agarró su brazo y gritó con urgencia, pedimos disculpas sinceras por lo ocurrido hoy. Somos CP9, agentes del gobierno mundial. Si tú, sus palabras fueron bruscamente interrumpidas por algo mucho más frío que el miedo. Una hoja. La espada atravesó directamente su boca, saliendo limpia por la nuca. La punta brilló roja detrás de su cuello. Sangre cálida y oscura salpicó el cuerpo de Lux, mezclada con trozos de materia cerebral, blanca y suave, como tofu aplastado. Lux se heló de horror. Su cuerpo se bloqueó. No podía gritar. No podía respirar. El mundo giró. Y luego se desplomó, como un tronco podrido estrellándose contra el suelo. Pesado. Inerte. El silencio se tragó la habitación. Tachibana Kyujo exhaló hondo, liberando el fuego que se acumulaba en su pecho. No por crueldad, no por codicia, sino porque esos dos eran demasiado peligrosos para dejarlos vivos. Eran CP9, una unidad de operaciones negras de élite bajo el gobierno mundial. No solo peligrosos, sino políticamente intocables. Especialmente Aisa. Ella era el tipo de criatura que Kyujo más temía. La experiencia le había enseñado una verdad simple, grabada en su alma a través de traición, sangre y supervivencia. Una mujer vengativa es una catástrofe de la que no puedes escapar. Y Aisa era más que vengativa. Era astuta. Era manipuladora. Era hermosa. Una tormenta perfecta. Si no la eliminaba ahora, lo perseguiría después. Ya fuera que eligiera resistir, retirarse o mantenerse neutral, ella lo torcería como una razón para venganza. Kyujo lo había visto antes. Recordaba una historia de otro mundo, Kangmin de los semidioses y semidemonios. Solo porque Kiao Fen la rechazó, lo incriminó, arruinó su reputación y casi lo hizo matar por sus propios hermanos. Si alguien así decidía odiarte, nada que hicieras jamás sería suficiente. Así que Kyujo actuó sin dudarlo. Córtalo de raíz. Sin piedad. Sin segundas oportunidades.
En sus ojos, no había diferencia entre hombre o mujer. Ningún prejuicio. Solo una pregunta. ¿Eres una amenaza para los inocentes? Y Aisha, junto con Lux, absolutamente lo eran. Tras hacer lo posible por limpiar la escena, Kyujo recuperó la caja de dinero y se deslizó en la noche. Sabía que tenía que desaparecer. Esa misma noche. No solo porque había matado a 2 agentes de CP9, sino porque, como se mencionó durante la llamada de Aisha, alguien de la central venía. Un cazador. Incluso CP9 los llamaba el ejecutor. Con un cuerpo todavía demasiado pequeño para enfrentarse al gobierno mundial de frente, Kyujo sabía una cosa. Quedarse aquí significaba la muerte. Corrió a casa y recogió solo lo esencial, su caña de pescar, piedra de hacer fuego, un mapa del Blue del Este. Cogió su espada, y la caja de dinero, y salió de la casa que lo había albergado. Luego dudó. Y tomó una decisión. Kyujo quemó la casa hasta los cimientos. No quería dejar rastro. ¿Quién sabía qué clase de poderes de fruta del diablo podría enviar el gobierno después? Para todo lo que sabía, podrían rastrear su olor desde un mechón de pelo o una astilla de madera. No podía correr ese riesgo. Una vez confirmó que la casa se había reducido a cenizas, Kyujo se dirigió al puerto de Logetorum. Oculto por la noche, se coló en un barco mercante con rumbo al Blue del Este. Desde allí, saltó de barco en barco, cada vez que la embarcación hacía escala, 6 o 7 veces en total, cada salto un nuevo paso para borrar por completo su rastro. Hasta finalmente, llegó a una aldea pacífica y pintoresca anidada junto al mar. Aldea Shimotsuki. Conocida oficialmente también como Aldea Shimosuki, o Shimotsuki Mura en los registros del gobierno mundial. El mismo lugar donde se erguía el legendario dojo de Shimotsuki Koshiro. El mismo dojo que una vez entrenó a un cierto espadachín de pelo verde destinado a sacudir al mundo. Roronoa Zoro. Hace 30 años, el padre de Koshiro, Shimotsuki Kosaburo, fue uno de los grandes samuráis del país de Wano. Huyó de la tierra de Wano con un grupo de compañeros espadachines, escapando de la opresión navegando a través de la Gran Línea. Finalmente, llegaron a esta tranquila tierra en el Blue del Este. Aquí, derrotaron a los bandidos locales, enseñaron esgrima a los aldeanos y poco a poco construyeron una nueva vida. Kosaburo se enamoró de una mujer local y eligió quedarse. Así nació la aldea Shimotsuki. Y de ella, el dojo Isin. P.S. Kosaburo también era un maestro herrero, 2 de sus legendarias hojas son la famosa Wado Ichimonji Enma. En las puertas del robusto dojo de madera, un gran cartel lo recibía con audaces kanji. Dojo Isin. Kyujo apretó la espada a su costado con fuerza. Sus ojos ardían de determinación. Finalmente, susurró. Ahora puedo ver por mí mismo cómo son los verdaderos espadachines de este mundo. Inspiró hondo, caminó hasta la puerta y llamó, 3 golpes firmes y calmados. Un momento después, la puerta chirrió al abrirse. Un hombre con el cabello negro recogido con orden estaba en la entrada. De mediana edad, sereno, con un aire sabio a su alrededor. Miró al niño, inclinando ligeramente la cabeza. Hola, chico. ¿Qué te trae hasta aquí? Kyujo encontró su mirada sin dudar. Su voz era seria. Sincera. Buenas tardes. Mi nombre es Tachibana Kyujo. ¿Es usted Koshiro-sensei? He venido a entrenar en el dojo Isin. Por favor acépteme como su estudiante. Koshiro levantó una ceja en sorpresa. ¿Viniste solo? ¿Dónde están tus padres? Kyujo respondió sin pestañear, su voz firme y fresca. Los mataron piratas. Hace mucho tiempo. Koshiro enmudeció. Había algo extraño en el niño, no en mal sentido. Eran sus ojos. Esa mirada pesada y madura no pertenecía al rostro de un niño. Y sin embargo. Sin más palabras, el hombre sonrió gentilmente y dijo, adelante. Debes estar cansado, y con hambre. Alargó la mano y cogió la caja que Kyujo llevaba. Pero en el momento de levantarla, su expresión cambió ligeramente. No por el peso, Koshiro era un espadachín entrenado. Pero que un niño cargara algo tan pesado, y aún pareciera compuesto, era una hazaña poco común. Internamente, Koshiro asintió. Cuerpo fuerte. De menor sereno. Quizás, este chico realmente llegue a ser un gran espadachín algún día. Con eso, ambos entraron juntos en el dojo Isin. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Uno que pondría a prueba el temple de este joven viajero, un espadachín errante de más allá de los mundos. Tachibana Kyujo no era un niño ordinario. A diferencia de los otros niños de la aldea Shimotsuki, que habían nacido y crecido todos en este rincón tranquilo del Blue del Este, Kyujo era diferente. Un chico de otro lugar. Un extraño con la mirada de alguien que había visto demasiado.
Por eso Shimotsuki Koshiro, el director del famoso dojo Ishin, decidió que el niño se quedara dentro de las propias instalaciones del dojo. Era raro, pero algo en el niño le decía que no era una decisión para tomar a la ligera. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, señalando la aproximación de la cena, Koshiro observaba desde la distancia cómo Kyujo ordenaba silenciosamente sus pocas pertenencias en una pequeña habitación de invitados. Había algo calmado en la forma en que se movía. Tranquilo, pero concentrado. Sereno, pero firme. ¿Kyujo, puedo llamarte así?, preguntó Koshiro suavemente desde el umbral, su tono cálido y acogedor. Por supuesto, Koshiro-sensei, respondió Kyujo con una pequeña sonrisa. El espadachín asintió y se sentó en el porche de madera, cruzando los brazos cómodamente. Si no te importa que pregunte cómo supiste de este lugar. El dojo Ishin no es exactamente famoso. Especialmente fuera del pueblo. Era algo que le había preocupado desde su primer encuentro. Casi todos los estudiantes aquí eran niños locales. Nadie llegaba nunca sin avisar, especialmente no un niño viajando solo. Kyujo dudó, parpadeando lentamente mientras rápidamente componía una mentira creíble. No podía decir la verdad. Que era de un mundo completamente diferente. Que alguna fuerza desconocida lo había arrojado a este universo. Al mundo de One Piece. No había manera de que alguien le creyera. Pero antes de que Kyujo pudiera hablar, Koshiro soltó una suave carcajada y dio una palmadita gentil en el hombro del niño. No hace falta que expliques ahora, dijo el hombre con amabilidad. Lo importante es que estás aquí. Vamos. Es hora de cenar. Tienes que probar la cocina de mi esposa. Kyujo siguió sin dudar, aunque un pensamiento silencioso derivó por su mente. Koshiro en la vida real se siente mucho más cálido que su contraparte del anime. Pero antes de unirse a la mesa, Kyujo se giró y empujó su pesado baúl de viaje hacia el maestro. Abrió la tapa. Dentro había montones de billetes de Berry ordenados, millones, fácilmente. Koshiro parpadeó, sorprendido. La cantidad no era absurda por los estándares del Blue del Este, pero aún así, ¿cómo diablos terminó un niño con tanto dinero? Antes de poder preguntar, Kyujo habló primero. Con calma. Con verdad. Había un grupo de traficantes de esclavos que intentó capturarme y venderme. Los maté. Ese dinero era de ellos. Silencio. Koshiro miró al niño, atónito. Esa voz, ese tono tan natural. Sin orgullo. Sin miedo. Solo honestidad pura. Solo tienes 10 años. La sonrisa del espadachín se desvaneció. Su expresión se volvió sombría mientras la comprensión se asentaba. Esta no era una historia inventada. Este niño tenía sangre en sus manos. No por maldad, sino por necesidad. Sin esperar respuesta, Kyujo se puso de pie y recogió la katana que se erguía casi tan alta como él. Salió hacia el patio de entrenamiento trasero, donde un poste de madera de entrenamiento estaba en pie, desgastado y tallado con cortes superficiales de estudiantes pasados. La mayoría de los niños luchaban por dejarle ni siquiera una mella. Kyujo se colocó frente a él, cerró los ojos e inspiró lenta y profundamente. Luego, un solo golpe. Rápido como un relámpago. Silencioso como el aliento. Sin grito. Sin ráfaga de viento dramática. Solo el más leve susurro de aire siendo cortado limpiamente. La hoja se deslizó de vuelta en su vaina. El poste de madera no se movió. Un segundo, dos. Luego, crack. El poste se partió perfectamente por la mitad, los bordes limpios como cristal pulido. Koshiro, observando desde un lado, quedó completamente helado. La boca entreabierta. Las cejas levantadas. Este chico todavía quiere aprender de mí. Kyujo se volvió, rascándose la cabeza con torpeza. ¿Sensei, había algo mal en mi postura? Koshiro no respondió. En su lugar, se giró, colocando una mano sobre su frente con un largo y profundo suspiro. ¿Qué clase de persona corta madera sólida así y luego pregunta si hubo algo mal? Con una seca carcajada, finalmente logró responder. No, no. Comamos primero. De tu postura hablaremos después. Kyujo asintió suavemente, todavía ligeramente confundido. ¿Había hecho algo mal? ¿Había sido su golpe demasiado agresivo? Mientras caminaban hacia el comedor, Kyujo preguntó seriamente, ¿Koshiro-sensei cree que todavía necesito refinar mi técnica? Quizás la forma en que canalizo mi fuerza no es correcta. No había arrogancia en su tono, solo curiosidad genuina y el deseo de crecer. Para él, Koshiro era el hombre que entrenó a Zoro, el legendario espadachín del futuro. Pero Kyujo había olvidado algo importante. Este Koshiro aún no era una leyenda. Todavía estaba a finales de los 20.
Y Kyujo, a pesar de tener la mente de un adulto, todavía parecía tener 10 años. Koshiro se aclaró la garganta 2 veces y cambió rápidamente de tema. Eso lo discutimos después de cenar, dijo, claramente esquivando. Comedor, dojo y sin. La mesa estaba cubierta de platos caseros, pescado fresco, arroz al vapor, verduras cocinadas a la perfección. La esposa de Koshiro claramente había esforzado en dar la bienvenida a su misterioso nuevo invitado. Pero tanto ella como su esposo solo podían observar en silencio atónito mientras Kyujo comenzaba a comer. No, devorar. Plato tras plato desaparecía. Cuenco tras cuenco se vaciaba. En minutos, casi toda la comida preparada para 5 hombres adultos se había desvanecido. El propio Kyujo estaba profundamente concentrado, analizando aún la mecánica de su golpe de espada anterior. Apenas si se daba cuenta de lo rápido que comía. Estoy lleno. Gracias por la comida, sensei, dijo educadamente, dejando los palillos. Koshiro miró la mesa. No quedaba nada. Ni siquiera un grano de arroz. Eso debía alimentar a 5 personas. Volvió a mirar a Kyujo. En ese momento, Koshiro tomó una decisión silenciosa. El dinero de este chico quizás necesitemos aceptarlo. Si no, el dojo quebrará solo por mantenerlo alimentado. Patio de entrenamiento privado, dojo y sin este espacio solía estar prohibido para estudiantes. Era el terreno de entrenamiento personal de Koshiro. Pero Kyujo no era un estudiante ordinario. Koshiro había sentido algo en el niño desde el principio, pero ahora, necesitaba estar seguro. Kyujo se plantó en un extremo del campo, inspiró lento y desenvainó su espada. Se lanzó hacia adelante. Su movimiento era afilado, muy más allá de lo que cualquier niño de su edad debería ser capaz. Sus hojas chocaron, el tintineo metálico resonando en el patio. Koshiro paró instintivamente, los ojos entornándose. Es rápido y fuerte. Demasiado fuerte. El intercambio se intensificó. Con cada golpe, la expresión de Koshiro se volvía más seria. Empezaba a sentir presión. Presión real. Si no se daba todo podría realmente perder este combate. El control de Kyujo sobre su cuerpo era impecable. Su pisada, su sincronización, todo estaba refinado. Y más allá estaba reaccionando antes de que Koshiro incluso atacara. ¿Podría ser ha despertado el Kenbunso Kwaki? La revelación lo golpeó duro. Por primera vez, Koshiro sintió que estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario. Este niño podría crecer para superar incluso a Shimotsuki Ryuma, el legendario dios de la espada de Wano. O quizás elevarse aún más, hasta la cúspide misma del mundo. Solo después de que Tachibana Kyujo hubo mostrado toda la extensión de su fuerza, Koshiro finalmente se movió en serio. Empuñada con firmeza en las manos del legendario espadachín estaba una de las 21 espadas de gran grado, Wado Ichimonji. Apuntó la punta de su hoja directamente a Kyujo. Una presión silenciosa e invisible emanaba de su cuerpo, el aura abrumadora de un maestro espadachín. No era algo que pudiera explicarse solo con palabras. Se sentía profundamente, instintivamente. Para Kyujo, cuya percepción sensorial había sido agudizada a través de innumerables batallas y viajes a través de mundos, Koshiro ya no parecía un simple hombre. Se había fusionado con el viento y el cielo, integrándose en el mundo como si su propia existencia se hubiera disuelto en la naturaleza. No solo estaba allí de pie. Era la esencia misma del mundo. Y en ese momento, una ilusión inquietante se apoderó del corazón de Kyujo. No importa cómo blandiera su hoja, no alcanzaría a su maestro. Sentía que estaba luchando contra las propias leyes de la naturaleza, una fuerza demasiado vasta para que la mera fuerza humana pudiera desafiarla. Sus espadas chocaron una vez, brevemente, pero el resultado fue absoluto. Kyujo fue enviado volando hacia atrás, como si una mano invisible de poder divino lo hubiera golpeado. Afortunadamente, Koshiro se había contenido, suavizando su golpe con un control preciso. Kyujo aterrizó sano, deslizándose por el suelo antes de levantarse, ileso. Sacudiendo el polvo de su túnica, Kyujo dio un pequeño movimiento de cabeza, alejando la ilusión que casi había consumido sus sentidos. Esa visión abrumadora, de un espadachín divino más allá de la comprensión, no era real. Era un truco de la mente. Un resultado de la enorme brecha de poder entre ellos. Para un guerrero ordinario, esa ilusión podría haber pasado desapercibida. Podrían haberla interpretado como miedo o asombro. Pero Kyujo lo sabía mejor. Si lo que sentía reflejaba verdaderamente el dominio de Koshiro, entonces su maestro ya había traspasado el límite de los mortales. Se había convertido en algo completamente diferente. Quizás un dios con forma de hombre. Sin embargo, en lugar de desesperación, el corazón de Kyujo se llenó de emoción. Había visto.
Un camino de esgrima más allá de todo lo que había conocido. Algo que no existía en su antiguo mundo. Un nuevo pico que escalar. Una vez ambas espadas envainadas, el aire se aligeró. La batalla había terminado, y el tiempo de las preguntas comenzó. Kyujo, comenzó Koshiro, su voz calmada pero curiosa, ¿has despertado ya tu Kenbunsoku Aki? Notando un destello de confusión en los ojos de su estudiante, el maestro comenzó a explicar pacientemente. Hay 3 poderes avanzados en este mundo que se elevan por encima de todo el Se. Juntos, se conocen como Aki. Kenbunsoku Aki, también llamado Aki de observación, es uno de ellos. Cuando se domina, agudiza tus 5 sentidos a sus límites. Vista, oído, olfato, tacto y gusto. Con él, puedes sentir la presencia de otros, leer sus movimientos, incluso predecir ataques antes de que sucedan. Los usuarios más avanzados pueden vislumbrar el futuro. Kyujo escuchaba atentamente, aunque una ligera arruga apareció en su frente. No interrumpió, pero en su corazón, innumerables preguntas giraban. Ya poseía Kenshin Tomei, el corazón transparente de la espada. Un 6º sentido que había perfeccionado a través de un entrenamiento implacable, una percepción espiritual que le permitía ver a través de la esencia misma de sus oponentes. En algunos aspectos, era similar al Kenbunsoku Aki. Pero sus raíces eran diferentes. El Kenbunsoku nacía de los sentidos físicos, refinados y empujados más allá de los límites normales. Pero Kenshin Tomei venía de dentro. De la claridad espiritual y el vínculo entre espadachín y hoja. No era oír o ver, era sentir. Como vislumbrar el alma misma. Comparado con el Kenbunsoku, era más agudo, más detallado, como un microscopio revelando lo que el ojo solo nunca podría ver. Pero cuando se trataba de alcance, Kyujo sabía que todavía tenía mucho que aprender. Y aquellos que habían dominado completamente el Kenbunsoku estaban muy por encima de él. En ese momento, un nombre surgió en su mente. Fujitora. Un futuro almirante que se había asegurado a sí mismo, entrenando su Aki de observación durante 20 años hasta poder percibir meteoritos cayendo del espacio, luego convocarlos con el poder de su fruta del diablo. Incluso los luchadores más fuertes tenían problemas para evadir ataques de escala divina así. Si el talento solo fuera suficiente para despertar el Kenbunsoku, entonces no debería Kyujo, cuyos sentidos ya superaban los límites humanos normales, haberlo despertado hace tiempo. Entonces, ¿por qué no lo había hecho? ¿Había algún tipo de disparador necesario para desbloquearlo verdaderamente? Aunque su mente divagó un momento, rápidamente recentró su atención. La lección no había terminado. La voz de Koshiro continuaba a guiarlo. Nextisa Osoku Aki. El más raro de los 3. No puedes aprenderlo. No puedes entrenarlo. O naces con él o no. Es el Aki del conquistador, la voluntad de un rey. Solo uno entre varios millones puede despertarlo. Marca a aquellos destinados a estar por encima de los demás a liderar. Y el tercero es Busosoku Aki. La armadura de voluntad. Este Aki fortalece tanto tu ataque como tu defensa. Puedes usarlo para recubrir tus armas, como una espada o incluso golpear directamente a usuarios de fruta del diablo. Con el nivel de fuerza que ya has alcanzado, Kyujo, creo que estás listo para comenzar a entrenarlo. Requerirá esfuerzo, pero el Busosoku Aki podría convertirse en tu espada contra aquellos que dependen de las frutas del diablo. Koshiro hizo una pausa, fijando sus ojos en él. ¿Sabes algo sobre las frutas del diablo, verdad? Por un breve instante, la imagen de un viejo marine, Garp el puño de hierro, parpadeó en la mente de Kyujo. Un mentor brutal que entrenaba a sus estudiantes con pura fuerza. Luego vino la visión de Kaido, el rey bestia, cuyas 100 lecciones significaban 100 palizas. Comparado con esos dos, Koshiro era como una brisa, tranquilo, gentil pero guiando como un río hacia el mar. Realmente no me equivoqué al venir aquí, pensó Kyujo, su mirada firme. Asintió en silencio. Viendo la resolución en los ojos de su estudiante, Koshiro asintió ligeramente a cambio y luego su voz se volvió inquebrantablemente firme. Entonces déjame decirte una cosa más, Kyujo. No importa lo que pase, nunca comas una fruta del diablo. El tono de su voz no cambió. Pero algo en el aire cambió. El peso de esa declaración no podía ignorarse. No lo estaba regañando. No era miedo, era esperanza. Koshiro había depositado sus esperanzas en Kyujo, en un discípulo que algún día podría superarlo. Kyujo tenía un don para la espada que solo podía llamarse extraordinario. Entre todos los espadachines que Koshiro había visto, el potencial de Kyujo era el más alto. Y precisamente por eso no quería que ese talento se diluyera. El camino de la espada, cuando se camina puramente, podía alcanzar alturas que ninguna fruta del diablo podría esperar igualar.
Sí, una fruta del diablo bien emparejada podía otorgar un poder tremendo. Pero siempre sería un poder prestado. Y Koshiro creía, profundamente en su corazón, que si Kyujo seguía caminando hacia adelante, sin ceder a atajos o tentaciones, entonces algún día, alcanzaría la verdadera cumbre de la espada. La cumbre que nadie había tocado antes. Pero si dependes demasiado de ella, alterará tu concentración. Tu corazón y mente no estarán completamente dedicados a dominar el Haki o el verdadero camino de la espada. Kyujo solo esbozó una leve sonrisa. Ni asintió ni lo negó. Luego, con una respiración calmada, Kyujo abrió lentamente la boca y reveló algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo, algo que nadie en este mundo había escuchado aún. Un secreto sobre su único sistema sensorial. Kenshin Tomei, el corazón transparente de la espada. Desde que tomé conciencia de mi existencia en este mundo, mi sistema de percepción ha sido diferente al de los humanos ordinarios. Mis 5 sentidos son mucho más refinados de lo normal. Pero más allá poseo un sexto sentido. Cuando lo activo, todo, objetos, seres vivos, todos quedan expuestos ante mí. No hay nada que puedan ocultar. Es como ver a través del mundo mismo. Kyujo hizo una pausa, bajando la mirada un momento, luego encontrando los ojos de Koshiro. Así fue como pude reaccionar tan pronto a tu ataque, Sensei. No es premonición, no realmente. Simplemente observo la más mínima contracción en tus músculos y huesos. Incluso antes de que tu espada se mueva, ya sé cuándo y dónde golpeará. Inspiró lento. Pero no creo que esto sea lo mismo que el Kenbunsoku Aki. Así que por favor, Sensei, ¿puede enseñarme cómo despertarlo verdaderamente? Koshiro enmudeció. Sus cejas se fruncieron mientras consideraba las palabras de Kyujo. ¿Un sexto sentido? Nunca había oído hablar de nada parecido. Pero antes de que pudiera empezar a responder, otro pensamiento lo golpeó, urgente, quizás incluso más que el tema original. Su ceja se contrajo. Espera un minuto. ¿Dijiste que puedes ver a través de todo? Kyujo parpadeó inocentemente, inclinando la cabeza. Sí. Eso significa que para tus ojos, no importa si alguien va vestido o no. Kyujo asintió lenta y sinceramente. La expresión de Koshiro cambió al instante. Su rostro normalmente sereno se torció en horror, el maestro espadachín pacífico desapareciendo en un instante, reemplazado por el aura mortal de un Daikengo, un verdadero santo de la espada, listo para cortar cualquier cosa en su camino. No me digas, mientras estabas con mi esposa antes, no viste nada que no debieras haber visto, ¿verdad? Kyujo se heló mientras la sed de sangre de su maestro se disparaba. En ese momento, finalmente comprendió el error fatal en cómo se había explicado. Su rostro se retorció en un torbellino de emociones, confusión, pánico, arrepentimiento, luego indignación. Una furia justa llenó su voz. Koshiro-sensei. ¿Qué clase de hombre cree que soy? Como espadachín, ¿cómo podría rebajarme a un comportamiento tan deshonroso? Koshiro no dijo nada. El silencio fue incómodo pero breve. Porque el mismo segundo siguiente, Kyujo destelló una sonrisa traviesa. Jeje, solo bromeaba, sensei. Honestamente, ese sexto sentido mío suele estar sellado. Si lo dejo activado todo el tiempo, siento como si mi cerebro fuera a explotar. Se tocó la sien con una risita tímida. Koshiro suspiró hondo, frotándose la frente y revolviendo los ojos. A partir de hoy, te prohíbo estrictamente usar ese extraño sexto sentido dentro del dojo. Kyujo se estremeció. Pero sensei, ¿cómo se supone que voy a entrenar sin él? He progresado tanto con él activado. Koshiro soltó una carcajada baja y fría. Ese es precisamente el problema. Si tus sentidos naturales son tan afilados como dices, entonces ya deberías haber despertado el Kenbunsoku Aki. Pero no lo has hecho. Solo hay una razón por la que, es porque has dependido demasiado de esa percepción tuya. Tu cuerpo nunca ha sentido verdadero peligro. Avanzó, su voz tranquila pero penetrante. A partir de ahora, no más respuestas antes de la pregunta. No más sombras antes del golpe. Si quieres saber lo que se avecina, deja que tu cuerpo lo descubra. Y la única forma en que alguna vez lo aprenderá, es despertando el Kenbunsoku Aki. Esas palabras golpearon a Kyujo como una campana resonando hondo en su alma. Comprendió. Desde que desarrolló ese sexto sentido, nunca había sido sorprendido en combate. Cada amenaza, cada movimiento, siempre conocía el resultado antes de que la lucha comenzara. Ya fuera que pudiera esquivar o que ganaría, las respuestas siempre estaban allí, listas para él. Pero por eso su cuerpo nunca había sido empujado al límite.
Solo frente a una verdadera incertidumbre, cuando la muerte está lo suficientemente cerca para rozar tu mejilla, una persona puede despertar ese poder instintivo, desesperado que Bunsoku aquí. Una fuerza que no requiere vista, solo un corazón vigilante. Cuando no hay respuestas tu cuerpo debe encontrarlas. Y si no puede, mueres. Por eso solo aquellos que han rozado la muerte pueden despertar verdaderamente el haki de observación. Por supuesto si eres débil, con talento no mayor que una mota de polvo, ni siquiera pienses en intentar este método, probablemente solo termines muerto de verdad. Kyujo dejó que esos pensamientos se asentaran en silencio. Pero antes de que pudiera profundizar más, la voz calmada e inflexible de Koshiro resonó de nuevo. Y escucha bien, ni se te ocurra intentar engañarme. Mientras estés entrenando en este dojo te atacaré. En cualquier momento. Sin previo aviso. Prepárate. Continuamos la lección. Esas palabras finales no vinieron de un mentor pacífico. Para los ojos de Kyujo Koshiro ahora parecía algo completamente diferente. Ya no solo un maestro. Era un demonio empuñando una espada, envuelto en calma, esperando desgarrar cada debilidad que su estudiante